Hola mis queridos niños de sexto básico. Esta semana continuaremos hablando de las cadenas alimentarias en un ecosistema, pero vamos a hablar de las alteraciones, es decir, los cambios que en estas cadenas se producen. Vemos acá en la imagen una red trófica, la misma que hemos trabajado en las clases anteriores, en la cual observamos a dos productores, alga, fitoplancton, diversidad de consumidores y termina toda esta cadena siempre con el sol de mar. En una red alimentaria son muy importantes las cadenas que las forman y aquí yo les muestro una cadena en la cual alga es el productor, la lapa es el consumidor primario ya que es herbívoro, chorito el consumidor secundario ya que es carnívoro y el sol de mar que se alimenta del chorito. Si yo en una cadena elimino a uno de sus organismos, si se fijan en este caso, eliminé al chorito, el sol de mar se queda sin alimento. Por lo tanto, con el paso del tiempo, ya no va a haber sol de mar y va a quedar nuestra cadena de esta forma, reducida. Pero con el paso del tiempo, como no hay depredadores de la lapa, va a haber una sobrepoblación, van a acabarse el alimento para las lapas, es decir, las algas, y se va a destruir toda la cadena trófica. Lo que quiero que comprendamos es que cuando elimino, destruyo, sacamos por cualquier razón a un organismo de la cadena alimentaria, sin importar el lugar de la cadena en que esté, va a terminar colapsando toda la cadena. Y finalmente eso va a tener consecuencias en la red a la que pertenecía. Volvamos atrás. Si esta era mi red y yo elimino esta cadena, van a verse afectados todos los otros organismos que en ella habitan, porque van a haber recursos limitados para su desarrollo. Generalmente, los fenómenos naturales pueden alterar un ecosistema, pero no son acciones prolongadas en el tiempo. Por ejemplo, un incendio, un, un rayo que pueda caer en algunos organismos y matar a una población no van a ser determinantes en el futuro lejano de este ecosistema, sino más bien en la naturaleza los cambios que ocurren son cambios por breves periodos de tiempo. En cambio, las actividades humanas han modificado gravemente los ecosistemas. El ser humano, al estar en la cúspide de la cadena alimentaria y por los hábitos que tiene para vivir y formar sociedades, han ido destruyendo ecosistemas. ¿De qué forma? Al crecer las ciudades, al desarrollarse los puertos con la industria y la construcción de carreteras. Se han ido invadiendo distintas partes de nuestro planeta en las cuales han ido cambiando los tipos de organismos que en ella habitan. Por lo tanto, nosotros el día de hoy vamos a revisar cuáles son las actividades humanas que dañan y modifican los ecosistemas. En primer lugar, la acción más dañina a nuestro planeta ha sido la contaminación. La contaminación como resultado, lamentablemente, del progreso del ser humano ha traído consecuencias gravísimas. Hay tres tipos de contaminación. Contaminación en el aire, en el agua y en los suelos. Las contaminaciones en el aire no tienen que ver solamente cuando vemos estas imágenes de grandes industrias que emanan gran cantidad de gases, sino también son las ciudades. Vemos acá una imagen de una ciudad con una capa de gases tóxicos llamada smog, que son principalmente emanaciones de monóxido de carbono, CO. El monóxido de carbono es un contaminante altamente tóxico que va a hacer que las temperaturas en el planeta aumenten y además va a provocar graves enfermedades respiratorias en las personas. Los desechos de la actividad industrial, agrícola y residuos domiciliarios generalmente son desechados al mar. Y como vemos en la imagen, hacia el océano llegan todos nuestros desechos. Y los suelos, para poder acelerar los procesos de cosecha de los alimentos, generalmente se usan plaguicidas, líquidos hechos especialmente para destruir plagas que puedan afectar a los cultivos. Pero estas sustancias químicas van a dañar la fertilidad del suelo y van a hacer que los organismos productores, los que realizan la fotosíntesis, de forma natural se desarrollen en menor cantidad. Entonces, de todas las actividades humanas, la primera que hemos visto es la contaminación de aire, agua y suelos. Introducción de especies. En la imagen les tengo aquí 4 seres vivos que no pertenecen a nuestro país y que sin embargo han tenido consecuencias fatales para los ecosistemas de Chile. La introducción de especies exóticas se hace por diferentes motivos,
y fuera obviamente del control de las autoridades que no permiten que esto ocurra. Lamentablemente, cuando esto ha ocurrido, ha tenido consecuencias gravísimas para la flora y fauna de nuestro país. El caso del castor, que llegó a nuestro país, la plaga en el sur de Argentina, migraron hacia Chile, se han alimentado de los productores, que eran alimentos de otros seres vivos que sí son endémicos, como el pudú. Hay gran cantidad de ejemplos que vamos a ver más adelante de especies que han llegado a nuestro país y que han producido grandes daños en los ecosistemas. Vemos acá la misma red que estamos trabajando al inicio, pero tiene una diferencia. Tenemos acá dos organismos extra, la gaviota y la nutria, que no pertenecen a los ecosistemas de nuestro país, pero que van a alterar en la cadena trófica. Si nos fijamos, ahora ya tenemos más organismos en la cadena que veíamos al inicio. Por lo tanto, los organismos de los cuales se alimentaban, en este caso, por ejemplo, la lapa, que tenía un camino directo hacia sol de mar, ahora además es el alimento de la nutria y de la gaviota, lo que hará que también vayan disminuyendo los primeros eslabones de la cadena. La tercera acción humana que ha dañado los ecosistemas, lamentablemente, es la deforestación. Vimos en semanas anteriores que la fotosíntesis es sumamente importante en la producción de oxígeno para los organismos animales, además de ser el hábitat de diferentes poblaciones y comunidades de organismos, además de purificar el ambiente. Lamentablemente, los árboles, debido al crecimiento de las ciudades o para obtener los recursos de la madera, han sido talados, lo que trae consigo la deforestación. Es la destrucción de hábitats de organismos animales en diferentes eslabones de la cadena y además que hay menor renovación de oxígeno en nuestra atmósfera. Finalmente, veremos la sobreexplotación o caza indiscriminada. Allí tenemos tres especies, el erizo de mar, el loco y la chinchilla. Estos organismos, debido a su gran consumo humano, son sobreexplotados, es decir, son recolectados y atrapados para el consumo, impidiendo que lleguen a la edad adulta. Si conversáramos con nuestros abuelos quizás o con alguien de mayor edad que recordara cuál era el tamaño de las merluzas antiguamente, todos les dirán que era mucho más grande de las que tenemos ahora. Son capturadas antes de llegar a su edad adulta, a la edad de reproducción, por lo tanto cada vez van siendo más pequeñas, porque son las que se han salvado, las que pueden reproducirse y dejar herencia. También está la caza indiscriminada, como en el caso de la chinchilla, animal que fue cazado en gran cantidad debido a la alta pilosidad de su pelaje, es decir, a la gran cantidad de pelos que tiene la chinchilla. Los seres humanos, en un folículo piloso sale solamente un cabello. La chinchilla, en un folículo piloso, tiene más de 50 pelos. Por lo tanto, era una especie muy apetecida para la elaboración de chaquetas y abrigos. Pero lamentablemente la chinchilla es un animal muy pequeñito, por lo tanto, para hacer un abrigo debían capturar muchas chinchillas, lo que hizo que en este momento se encuentren en peligro de extinción. Es una hermosa especie que habita solo en todo el planeta, solo habita en la cordillera de los Andes, desde el norte de nuestro país hasta aproximadamente la 10ª región. Bien, mis niños, ¿qué aprendimos esta semana? Bien, que hay actividades humanas que alteran los ecosistemas, producto del crecimiento de las ciudades, la construcción de las carreteras y la obtención de recursos. Las cuatro principales acciones de alteración de los ecosistemas son la contaminación, la introducción de especies, la deforestación y la sobreexplotación o caza indiscriminada. No debemos olvidar que el cambio en un ecosistema, en un organismo, en una cadena alimentaria, traerá como consecuencia el colapso de esa cadena y con el paso del tiempo se va a destruir toda la red. De ahí la importancia de cuidar cada una de las especies que forman las cadenas alimentarias en el planeta. Bien, mis niños, es un tema no muy esperanzador, pero les prometo que luego de este tema veremos las formas en que podemos ayudar a mejorar esta situación en nuestro planeta. Cariños.